Hola, buenas noches. Bueno, hoy es nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana 2, lo que vendría siendo el tercero. Eh, Hola, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a trabajar con la parte de la argumentación, pero ahora desde la parte de la oralidad a través del debate. Eh, lo único que quiero que sí tengan presente y que no dejen de lado todos los conocimientos y los aprendizajes de la semana uno. Los argumentos, ya sea de manera oral o de manera escrita, siempre van a cumplir con una estructura, siempre deben llevar las indicadoras en su redacción inicial de su premisa y su conclusión. Esa parte no cambia, es la parte fundamental, elemental, la esencia de un argumento. ¿Hecho? Entonces, eh, buenas noches, Lisette, Dalinda, Gerardo, Yolanda, Miguel Ángel. Entonces, vamos a pasar ahora de la parte escrita a la parte oral a través de lo que es el debate. Va a ser un poquito más fácil comprenderlo a partir del debate porque de una o de otra manera siempre hemos estado eh, acostumbrados o expuestos a los debates, sobre todo, por ejemplo, en tiempos electorales. Ustedes no sé si han tenido la oportunidad de visualizar algún debate entre los candidatos y candidatas a cargos de elección popular, a cargos de elección popular, que los más conocidos son los debates presidenciales, ¿no? Que organiza el Instituto Nacional Electoral, y bueno, pues ahí cada uno tiene un espacio que es como la base de un debate, abren un espacio en el que cada uno expone sus propuestas, que serían como sus argumentos a favor, y sería como lo ideal que todos expusieran sus argumentos, pero más bien como no hay argumentos en algunos casos, pues, o se carece de argumentos, pues, incurren en el tema de las descalificaciones y las agresiones. Pero, bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre nuestra actividad integradora número 3, que es importante que la trabaje en la conciencia porque es la base de nuestra actividad integradora número 6 y del proyecto integrador. Es decir, hay una secuencia lógica y coherente en contenidos entre la actividad integradora número 3 que se llama investigar para argumentar para investigar, entre la actividad integradora número 6 que se llama iniciar una investigación, con el proyecto integrador que se llama mis argumentos finales. ¿Hecho? Entonces, vamos a empezar con nuestra presentación de esta actividad integradora número 3. Les voy a compartir la pantalla. Acuérdense que mis presentaciones son breves, pero procuro explicarles como desde la parte de la vida cotidiana para que comprendan muy bien la información, comprendan los ejemplos y les sea o tengan más claras las ideas al momento de realizar sus actividades integradoras, y en ese sentido a ustedes les sea más fácil aterrizar el conocimiento. Buenas noches, María. Miren ustedes. Nuestra actividad integradora 3 se llama investigar para argumentar. Estas dos palabras tienen una relación simbiótica, la investigación y la argumentación. La base de una investigación son los argumentos. Si no hay argumentos, no hay investigación. Y a su vez, eh, los argumentos digo, una investigación se compone o se conforma de una hilación de argumentos. Es decir, todo el tiempo en un trabajo de investigación estamos presentando o exponiendo conocimiento tras conocimiento, todo de manera hilada, encadenada, porque un argumento es conocimiento. Acuérdense y tengan siempre presente que en los argumentos queda fuera expresiones que tengan que ver con opiniones personales, con creencias o con pensamientos. ¿Por qué? Porque si nosotros eh, comentamos algo acerca, por ejemplo, del tema de la despenalización del aborto, cada una de ustedes y cada uno de ustedes tiene una opinión sobre el aborto en función de una experiencia personal, a lo mejor de una experiencia de alguien cercano, conocen de algún caso, pero
esas ideas que ustedes tienen sobre el aborto, sobre el maltrato animal, sobre la legalización de la marihuana, que es con el tema que vamos a trabajar, vienen cargados de prejuicios y los prejuicios no son malos, pero cuando estamos hablando de conocimiento, cuando hablamos de argumentación, de argumentar para investigar, es decir, argumentar para generar más conocimiento, entonces, en automáticamente, si yo doy una opinión en función de mi experiencia o de lo que yo creo, de lo que yo pienso, ese argumento es inválido y más bien es una opinión, una creencia y es subjetiva, es decir, si yo no puedo presentarla como conocimiento porque eso viene cargado con mis ideas, viene cargado de prejuicios, de mis valores en función de esa situación. Y esto lo que impide es que lleguemos, es que podamos tener un conocimiento general, un conocimiento real, un conocimiento verídico, un conocimiento comprobable y objetivo sobre este tema. ¿Hecho? Por eso es tan importante que en los argumentos dejemos fuera cualquier cuestión de yo pienso, porque en algunos de sus trabajos, dentro de en la actividad integradora número 2, cuando se les pedía realizar el ensayo con sus tres argumentos, ustedes ponían, en mi opinión, yo pienso, yo considero, y eso en automático invalida. De hecho, debería de invalidar el trabajo porque están metiendo una opinión de ustedes sobre el tema. Aquí se les pidió hacer tres argumentos. ¿Qué es lo que en realidad pasa con el tema de la lectura en la era de Internet? Cosas que realmente pasen, situaciones que se presenten, no situaciones en las que ustedes digan, yo opino, yo creo, yo considero, porque en automático entonces no hay cimiento, no hay argumento. ¿Hecho? Entonces, investigar para argumentar, es decir, primero busco información sobre el tema, investigo, obtengo toda la información, los datos, las estadísticas y después presento mis argumentos sobre un tema, sobre un problema, sobre una situación. Y para la actividad integradora número 3, la plataforma nos pide trabajar con un tema, con una problemática social de hace muchos, pero muchos años en nuestro país y que actualmente está congelada en las cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores. Ya no se le dio seguimiento porque hay, de acuerdo a nuestros legisladores, en la agenda legislativa, pues hay temas de mayor importancia que es el tema o el tema de la legalización de la marihuana. Ustedes van a trabajar con un tema sobre la legalización de la marihuana. Ustedes saben que hay argumentos a favor, hay argumentos en contra. La mayoría de las personas que están a favor de la legalización de la marihuana siempre exponen la parte de los beneficios que genera, por ejemplo, en el uso médico, como uso médico para calmar dolores, etcétera. Sin embargo, es uno de los argumentos con mayor invalidez que puede existir, al menos en nuestro país. Les voy a decir por qué. En México no se hace investigación sobre los efectos que tiene el uso de la marihuana en enfermedades como las reumas. No lo hay. Ustedes pueden investigar y no lo hay. México no hace investigación. En general, México es un país poco dado a la investigación. Entonces, si Miguel Ángel, María, Jonathan, Gerardo, Dalinda vienen a decirme, yo sí estoy de acuerdo que se legalice porque ayuda, porque ustedes para poder demostrar tienen que hacer una investigación y decir, existen tantos casos de reumas que se lograron curar o sanar o se obtuvieron tanto porcentaje de que el dolor disminuyó, tienen que presentar investigaciones y en nuestro país no lo hay. Es decir, en México no hay investigaciones sobre el uso, sobre los efectos del uso de la marihuana para cuestiones de salud. Las hay en otros países, las poblaciones son diferentes, no es lo mismo, no es lo mismo cómo atacó, por ejemplo, eh, esta pandemia a los africanos que a los asiáticos, ni cómo atacó a los asiáticos y cómo atacó a los latinoamericanos. Cada país es diferente, cada sociedad es diferente. Entonces, en México no es un argumento a favor el uso o la legalización de la marihuana por cuestiones medicinales, ¿no? De otros países sí lo puede ser.
pero en México, en nuestro país, no lo hay. El único país, digamos, más cercano que se dedica a la investigación y tiene mucho renombre y mucho prestigio son los cubanos. Realmente Cuba es de los pocos países que podría ser de los precursores de tema. De hecho, eh, y bueno, una vez que ustedes ya les presenté un panorama general de lo que es la situación de la legalización de la marihuana, ustedes para su actividad van a tener que elegir un subtema. ¿Qué es un subtema? Esto los va a llevar con el paso del tiempo en la actividad integrada número 6 y el proyecto integrador a plantear un problema de investigación. Un tema es algo general. La plataforma plantea el tema de la legalización de la marihuana. Y el punto 1 o el punto 2 de las instrucciones les pide seleccionar un tema o un subtema que se relacione con esta problemática. Si ustedes trabajan sobre el tema de la legalización de la marihuana, no hay nada que investigar. El tema está dado, el tema está dicho, el debate se presenta, es decir, es un tema general ya por todos conocido. Ustedes tienen que tomar un elemento, uno de todo ese abanico de posibilidades que presenta o que representa el tema de la legalización de la marihuana. En este caso, ahí les ponen los ejemplos. Pueden hablar, por ejemplo, de los beneficios, no pros y contras, no beneficios y daños, no, un solo punto. Es decir, yo voy a elegir hablar de los posibles beneficios que tendría el uso de la marihuana en la parte económica, es decir, cómo podría generar dinero para nuestro propio país el legalizar la marihuana, el hacerla una mercancía, y es decir, que la misma gente, el mismo pueblo la trabaje, la produzca y sea una entrada de dinero para nuestro país. ¿Me explico? Únicamente van a tomar un tema o pueden estudiar, por ejemplo, las causas o los daños que genera, por ejemplo, en la cuestión de la inseguridad, el narcomenudeo en las colonias genera mucha inseguridad, genera delincuencia, asaltos, asesinatos, en fin, ¿no? Entonces, un solo aspecto, la parte favorable, la parte negativa. Por ahí también les dice que pueden ustedes retomar la parte de la legislación internacional en otros países. ¿Qué está pasando con la legalización de la marihuana? Sobre todo en Europa, donde es permitida para uso recreativo. Y después, una vez que hayan elegido van a trabajar este tema que es tan importante, que es el enfoque multidisciplinario. ¿A qué se refiere el enfoque multidisciplinario? Todos los problemas sociales y los procesos sociales que nos rodean a nosotros requieren una solución o requieren un análisis y una reflexión, así como una interpretación. Pero dichos problemas y dichos procesos no pueden ser investigados, analizados y reflexionados desde un solo punto de vista, porque estos mismos problemas impactan en todas las bases sociales en las que nos desarrollamos. Les voy a poner un ejemplo para que les quede más claro qué es el enfoque multidisciplinario. Cuando se vino el tema de la pandemia, mucha gente pensó y mucha gente piensa que fue meramente un problema de salud que tenía que ver con la cuestión médica, con la medicina. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que nada más fue un problema médico? No, no fue un solo problema médico. Empezó como un problema de salud y luego ¿en qué se convirtió Miguel Ángel? Se convirtió en un problema económico. El país se fue a la ruina, cerraron negocios, cerraron empresas, mucha gente perdió su empleo. Esa fue una crisis económica que a nuestro país, por lo menos hoy, al día de hoy, le va a llevar 20 años reponerse de lo que fue la pandemia. Y luego no quedó en la parte económica, vino la parte psicológica. ¿Y a qué creen que se refiere a la parte psicológica? Mucha gente quedó muy enferma, un poquito conmocionada con esta parte de la seguridad, de me va a dar el COVID, se cuidan bastante, no salen, se encierran, y eso genera depresión, genera ansiedad. Hay personas que, digo, no conozco el dato, no sé si lo hubo, pero hay gente que se presentan a veces índices de suicidios, por ejemplo, de jóvenes en Navidad, pues son etapas difíciles. Lo mismo pasó con la pandemia.
Entonces, cuando hablamos de la pandemia y hablamos de un análisis de la pandemia, no podemos trabajar solamente la parte médica, tiene que ver la parte económica, cuánta gente perdió su empleo, cuántas empresas cerraron. Hubo una empresa, no recuerdo su nombre, que vendía cosas por internet que metió todo en remate y desapareció la empresa. Y negocios locales, o sea, me refiero así como de colonias, de tiendas, panaderías, cerraron. Fue un problema económico, fue un problema psicológico. Eso es el enfoque multidisciplinario. No solamente podemos estudiar un problema a partir de un solo punto de vista. Varias ciencias, varias disciplinas intervienen en ese tipo de situaciones, en ese tipo de problemas. Y ustedes es lo que van a trabajar en el siguiente punto, que después de que elijan su subtema, van a trabajar el enfoque multidisciplinario. Es decir, yo voy a elegir el tema de los beneficios de la marihuana y lo voy a investigar desde la parte médica, es decir, me voy a ir a la historia y voy a ver si es cierto en otros países cómo ha beneficiado la marihuana o cómo ha contribuido a subsanar los malestares de ciertos padecimientos. Lo voy a estudiar desde la estadística, es decir, voy a buscar cifras, investigaciones que me arrojen resultados de que tanto número de pacientes mostraron una mejoría, que tanto salvaron la vida con el uso de la marihuana, en fin. ¿Me explico? Ese es el enfoque multidisciplinario y ustedes van a elegir en esta ocasión dos. Hay personas o hay estudiantes en módulos pasados que me ha tocado que ponen ciencias sociales, ciencias experimentales. No, cuando hablamos del enfoque multidisciplinario, disciplinas o ciencias, ustedes tienen que ser muy específicos. Las ciencias sociales es un concepto que engloba distintas disciplinas, al igual que las ciencias naturales, las ciencias experimentales abarcan diferentes ciencias. Si ustedes hablan, por ejemplo, de ciencias sociales, dentro de las ciencias sociales está ciencias de la comunicación, está la economía, está el derecho, está la psicología, está la filosofía. Es decir, cada una de ellas es una ciencia social. La sociología, por supuesto, que es la madre de las ciencias sociales, la historia. Entonces, tienen que ser muy específicos. Ah, yo lo voy a abordar desde la historia y desde la sociología o desde las matemáticas y, por ejemplo, si alguien quiere estudiar la cuestión de economía, la parte económica, ¿cómo se, ¿cuál podría ser un beneficio de legalizar la marihuana desde el punto de vista económico? Producir sería obviamente la generación de empleos, producción de dinero para la gente que trabaje en esa industria, porque se convertiría en una industria, legalizarla y al permitir su consumo, etcétera. De hecho, ese es el enfoque multidisciplinario. ¿Les quedó alguna duda sobre el enfoque multidisciplinario o eso quedó claro? Traté de explicárselos con la cuestión de la pandemia. De hecho, cómo un mismo problema se ve impactado desde distintas ciencias, cómo distintas disciplinas tienen que intervenir para explicarlo, para analizarlo, para tratar de solucionarlo. Una vez que ustedes hayan elegido, Víctor. Sí, buenas noches. Víctor, tienes tu micrófono apagado. A ver, ¿ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? De hecho, Víctor, escuché, bueno, más bien leí tu duda que me mandaste por mensaje. Dije que íbamos a retomar este tema el día de hoy sobre la cuestión de la argumentación, pero no hemos llegado a ese punto. Es donde tiene que desarrollar ya vi que vas viajando, Voy en el Víctor. transporte. Sí, voy en el Ya transporte te vi, público. Sí. pero déjame llegar a ese puntito para que quede más claro. ¿Hecho? Sí, yo nomás le iba a comentar, voy a agarrar lo que es biología e historia, pero en el multidisciplinario. Víctor, yo no te escucho. ¿No me escuchan? ¿Ustedes escuchan a su compañero Víctor? Sí, sí. Sí, me escuchan. Bueno, yo sí.
pero se escucha también Déjame. música. Es que sí, como traen aquí su estéreo, pues sí se Solo escucha. veo que Miguel Ángel se ríe, pero nadie me dice No, si pero lo no me puede escucha a mí tampoco. escuchar. Yo no tengo el chat por aquí. ¿No me escucha? A ver, háblame, Miguel Ángel. Es que no Hola, hola. escucho a Víctor. No ¿No? sé si sea porque tiene los audífonos o por qué, pero no lo escucho. Sí, sí, sí está activado el micrófono, no sé si me escuche. Yo sí te Eh, escucho. ¿Tú sí me escuchas? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Se escucha Sí le más la comentaba música, biología y dice historia. Yolanda. Yo no Sí, tampoco escucho música. tengo casi enfrente. Sí, Bueno, en lo que es pero biología se agarrarían temas, ¿no? no sé cuál es el problema. Miguel Ángel, tú nos has contestado por acá si puedes escuchar a tu compañero Oh, Víctor. sí, yo lo escucho. Yo sí lo escucho. Bueno, aquí tengo ya varias dudas. Déjenme irles respondiendo porque ya se me juntaron. Vean ustedes. Eh, Yolanda. A ver, Víctor, dame un segundito. Yolanda dice, ya te perdí. Sí, sí, Yolanda, si tú quieres elegir, por ejemplo, ese subtema sobre la cuestión de los beneficios de la marihuana en cuestiones de salud, tendrías que tener como referencia otros países que hayan realizado investigación o que tengan datos sobre ese tema. Es muy fácil, lo puedes buscar en internet, en fuentes confiables, es un tema muy común, pero sobre todo en otros países, en caso de que quieras estudiar ese tema, ¿no? Investigar ese tema. Jonathan, económico. ¿Yo ya me escucho? Yolanda, el enfoque No, multidisciplinario sí, no me es escucho. abordar todos los temas o solo uno. No, Yolanda, el enfoque multidisciplinario lo vas a aplicar únicamente a tu subtema. Por eso te piden elegir un subtema. Si tú agarras el tema general de la legalización de la marihuana, no acabarías nunca. Imagínate tratar el tema de la legalización de la marihuana desde el aspecto económico, social, político, cultural, sería demasiado. Si lo quisiera hacer, por ejemplo, de la historia, tendrás que aventarte toda la historia de la marihuana, lo que es, etcétera. Y ese no es el objetivo tampoco de la actividad. Del subtema que tengas, únicamente aplica el enfoque multidisciplinario, es decir, yo quiero estudiar los beneficios que genera la marihuana en el tratamiento contra la artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, digamos que tú encuentras ese tema, ese problema o información sobre esa situación no sé, en España, ¿no? O en Alemania, o si lo han estudiado, por ejemplo, en Holanda. Entonces, tú buscas, lo quieres tratar, obviamente es un tema que se trata desde la parte médica, ¿no? El enfoque médico y a lo mejor también en la cuestión económica, es decir, bueno, es que si utilizamos esto para el tratamiento de la artritis reumatoide, en la economía, por ejemplo, no todas las familias tienen acceso a un buen sueldo para llevar un tratamiento de medicina de patente, que es caro, que es costoso, en comparación de lo que costaría hacerlo con marihuana, ¿no? Es un ejemplo, pero solamente tienes que aplicar el enfoque a tu subtema, nada más a tu subtema. ¿Hecho? ¿Ya me escuchó, profesora? Sí, exactamente. Se dio mucho la ansiedad y la depresión, causó mucha depresión en la gente el tema Me del escucho. encierro por la pandemia. Es un tema de psicología. Habría que estudiar, por ejemplo, bueno, en este caso, el índice de suicidios que hubo, o cuánta gente se tuvo que internar, o cuánta gente presentó trastornos que tuvo que tomar medicamento. Es decir, varios enfoques, varias disciplinas intervienen en la interpretación de un tema. No, no te ¿Yo ya me preocupes, escucho? Iset. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, claro, Jonathan. Tienes que poner desde qué No se ciencia, si es escucha. desde la psicología, desde la sociología, desde las matemáticas, desde la antropología, desde la comunicación, desde la ciencia política, si lo vas a estudiar desde
O sea, dependiendo del tema, el subtema que tú elijas, busca que lleve hilación, que lleve una coherencia, porque a veces ponen un tema y dicen desde las matemáticas, que nada tiene que ver una con otra, que sea coherente, que sea lógico, que digas, no, yo voy a estudiar los beneficios desde la economía y explicar ahí, pero sí se tiene que poner desde qué ciencia, pero te digo, ciencia o disciplina tiene que ser en específico las dos, economía, ciencia política, nada más política, relaciones internacionales, comunicación, nada de ciencias sociales o ciencias experimentales. Tiene que ser específicamente dos disciplinas. ¿Hecho? Víctor de Jesús, yo lo tomaría desde la biología y la historia. Está bien, Víctor, si tú lo quieres hacer desde la biología y la historia está perfecto. Ahí tú estás especificando dos ciencias. Una ciencia social que es la historia y otra ciencia experimental que es la biología en función de tu tema. Está excelente. Justamente así como lo hace Víctor, es como se debe hacer, especificar dos disciplinas desde las cuales se puede abordar el tema. Hola, hola. Mi investigación también es historia y biología. ¿Está bien? Profesora, ¿me escucha? Ay, no puede ser, ¿por qué no? No, no, Jonathan, no leíste bien la instrucción. No es resumir el tema de la legalización de la marihuana. La plataforma te plantea lo que es la legalización de la marihuana. Ese es el tema y te pide abajito, te pide que elijas un subtema relacionado con la legalización de la marihuana. Y ahí viene que pueden ser los beneficios o los daños o la legislación internacional, cualquier otro tema, o sea, cualquier subtema relacionado con la legalización de la marihuana. Si tú haces un resumen de la legalización de la marihuana, no sirve porque estás presentando información que de alguna manera ya conocemos, que ya tenemos y que vas a sacar de una fuente de información. Más bien tienes que hacer un subtema, es decir, delimitar el tema, hacerlo más pequeño, solamente estudiar una pequeña parte de todo lo que implica la legalización de la marihuana. ¿Hecho? Jonathan, visto desde la historia y la sociología, sí, Jonathan, pero sí está bien que está bien la sociología y la historia, pero qué parte de la legalización tienes que definir un subtema y a partir de ahí decidir desde qué disciplinas lo puedes abordar. Dice, yo opté por la economía y la sociología. Sí, claro, María. Tú puedes citar siempre. De hecho, cuando citas de manera, Miguel Ángel se salió, aquí está. Tú puedes citar siempre, obviamente poniendo la respectiva cita textual, ya sea a partir de una nota al pie de página o a partir si lo haces en formato APA, pero la economía, pero no quiero, o sea, lo que no tienen que hacer es ver o tratar el tema de la legalización de la marihuana desde la parte económica y desde la sociología. No, tienen que elegir un subtema. Ahí vienen ejemplos, ya les expliqué algunos desde la parte de los beneficios o la parte de los daños, pero un punto en particular nada más. ¿Hecho? ¿Ya me escuchó, profesora? Hola, hola. Ay, lo escucho. ¿Por qué no me escucho? Sí se escucha. No, Yolanda. La legalización de la marihuana es un tema general, así como lo es el aborto. Pero cuando te piden elegir un subtema, por ejemplo, el aborto es muy general. Hay muchas ideas sobre el aborto y más genera incertidumbre cuando no hay argumentos o conocimiento. Para que tú puedas tratar un tema, solo un pequeño punto del aborto, en este caso te lo estoy poniendo como ejemplo, en comparación con la legalización de la marihuana, tú tienes que especificar qué parte quieres estudiar de todo lo que implica el aborto. A lo mejor a ti lo que te interesa es la parte legal. Y si hablamos de la parte legal, hablamos de la despenalización del aborto. Ya no estamos hablando del aborto, estamos hablando de la despenalización del aborto. Y a partir de que tú vas a trabajar con la despenalización del aborto, entonces tu enfoque tiene que ser legal.
¿Y por qué es legal? Porque estás hablando de la despenalización, algo que generaba un castigo antes, ahora ya no genera un castigo. Entonces, tu enfoque tendría que ser el derecho. Tendrías que leer cuestiones de derecho, la cuestión legal de cómo ahora en la Ciudad de México y más bien en todo el país, cómo se lleva a cabo o a qué acuerdos o a qué convenios se llegaron respecto a la despenalización del aborto. Antes, el aborto era penalizado. Si una mujer abortaba, se metía a la cárcel y cubría una pena. Pero hace 2 años la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto en todo nuestro país en una decisión histórica. Antes era de acuerdo a ciertas condiciones, es decir, si la persona es menor de edad, se tomaba en cuenta si era menor de edad la chica, si había sido violada, si el padre del bebé era un familiar y se dio el embarazo por abuso sexual, o si la mujer era indígena. Todos esos factores se tomaban en cuenta para decidir si se castigaba o no. Ahora ya no. Hoy en nuestro país, en todo nuestro país, se despenalizó el aborto. Entonces tú tendrías que ver nada más esa parte y la parte legal y la parte también, por ejemplo, económica y la parte de salud porque genera muertes. A final de cuentas, los abortos, hay mujeres, ¿cuántas mujeres no murieron por abortos clandestinos? Esa fue una realidad. Eso es lo que tú tienes que hacer con el tema de la legalización de la marihuana, elegir un subtema y a partir de que elijas tu subtema, tu mismo subtema, como te lo expliqué con la despenalización del aborto, que es la parte legal, te va llevando de la mano, te va diciendo, bueno, si vamos a trabajar los beneficios de legalizar la marihuana, podemos hablar del tema económico. ¿Qué beneficios generaría al poder crear ¿cómo se llama? Empleos directos para la población, que la siembra, que le da el mantenimiento, que la distribuye, que la produce, etcétera, que la vende ya de manera legal. Los productores al comprarla, al comerciarla, la gente que se acabaría el narcomenudeo. O sea, tu subtema te tiene que ir llevando de la mano con la disciplina que la vas a hacer. ¿Hecho? Sí, claro, Miguel Ángel, en tu caso estaría excelente porque lo tienes a la mano, tienes información de primera mano, y al tener esa información es más rica en ese sentido tu investigación, puedes trabajarla de esa manera, con testimonios, te pueden, digo, no sé que la gente qué tan accesible sea para prestarte, por ejemplo, información cómo lo han vivido ellos, cómo lo han trabajado, los resultados que les ha traído, todo eso. Está excelente. Digo, tampoco a lo mejor la gente es muy cerrada y a veces no es fácil hacer las preguntas, pero todo eso tiene que ver con la investigación hecho. Y uno de los puntos finales, el punto final de su trabajo, eh, sí, claro, Yolanda, sí, porque ahí lo estás delimitando muy bien. El uso para estudios en cuestiones médicas en un país determinado, ¿cómo puede funcionar o qué beneficios, cómo lo podrías abordar desde la parte económica y desde la parte social? Está excelente. Sí, Miguel Ángel, ese es un detalle que a veces la gente no se abre mucho para prestar la información, pero bueno. El último punto de la investigación está relacionada con la grabación de un audio. El audio no es sobre el tema, no es sobre el ensayo que tienen que hacer donde incluyan estos dos puntos de vista. El audio está relacionado con el enfoque multidisciplinario, lo que les expliqué al inicio de la clase. Ustedes con sus propias palabras deben explicar en qué consiste o cuál es la importancia de abordar un tema desde el enfoque multidisciplinario. Se los expliqué con un ejemplo, ustedes tienen que explicarlo con sus propias palabras y les voy a pedir de favor que en esta ocasión, y falta un audio más en para las siguientes actividades, procuren realizar antes del audio, de grabar el contenido, inicien la grabación del audio en donde hagan una presentación con su nombre completo. Es importante que lo hagan. Porque yo necesito saber qué son ustedes, ¿hecho? Entonces,
tienen que grabar un audio explicando cuál es la importancia de abordar un problema o una situación desde el enfoque multidisciplinario. Las respuestas se las di desde el inicio de la clase. ¿Hecho? Se las compartí, entonces deben ustedes tenerla muy, muy, muy clarita. ¿Hecho? Y en la parte del foro aprendiendo, que no es otra cosa más que hablar ahora del debate. Es lo mismo que hicimos en la semana 1, retomar algunas preguntas, no todas, basta con que respondan una o dos, y es trabajar con la cuestión del debate. El debate, como se los expliqué al inicio, yo creo que todos, al menos todos alguna vez en nuestra vida, hemos visto un debate presidencial entre los candidatos. Por ahí el más, creo que interesante fue ahí para la presidencia del 2018, generó muchos memes ahí el debate, más bien el pleito entre Andrés Manuel López Obrador y el que era candidato por el Partido de Acción Nacional, Anaya. Pero aquí lo importante es que ustedes comprendan que un debate es para llegar a soluciones integrales. Un debate bien elaborado, bien realizado y que cumpla con los objetivos es para llegar a soluciones integrales, es para llegar a acuerdos en un ambiente de cordialidad, no donde intentemos cada quien imponer nuestras ideas como verdades absolutas o nuestros argumentos como los únicos válidos. Todos los argumentos, tanto a favor como en contra, sobre un tema son válidos. Los argumentos en contra y a favor de la legalización de la marihuana son válidos. Ninguno es mejor que otro, pero tienen diferentes enfoques. En el debate que están viendo, que lo vamos a ver el día de mañana, porque les comento de una vez que nuestra sesión va a ser mañana, se va a adelantar al día de mañana jueves y la vamos a hacer a las 8 de la noche. ¿Hecho? Okay, ahorita les voy a colocar el enlace en la pizarra de sesiones. Ajá. Pero va a ser mañana a las 8 de la noche. Pero a lo que yo iba es que un debate bien estructurado debe servir para llegar a acuerdos en un ambiente de cordialidad, en un ambiente de cordialidad. Generalmente cuando hay carencia de argumentos, como lo plantea una de las preguntas del foro, se incurren prácticas nocivas como lo son las descalificaciones, las agresiones verbales, y ya no hay conocimiento, deja de haber conocimiento, ya no fluye la comunicación, se estanca, y en ese sentido deja de existir la retroalimentación. La retroalimentación, que es la parte fundamental también de un argumento, es decir, yo puedo aprender del argumento del otro, puedo retomar algo de los argumentos de los demás, puedo tener un conocimiento sobre algo que yo desconocía, pero que la otra parte lo domina y lo expone muy bien. ¿Hecho? Sí. Yolanda, ¿cómo puedo determinar de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática? Yolanda, para esta pregunta tienes que revisar dos recursos educativos. El primero se llama la investigación documental y la otra se llama la informática en la investigación. En esos dos recursos educativos viene lo que implica cada tipo de... Son técnicas de investigación, la documental y la informática. Y una vez que leas, son recursos muy pequeñitos, muy breves, tú vas a decidir qué tipo de, cómo vas a realizar tu investigación. Ahí te va dando los pasos, pero es indispensable que lean los recursos educativos. Si no leen los recursos, no van a poder responder las actividades. Para ese punto, tienen que leer los dos recursos educativos, la informática en la investigación y la investigación documental. ¿Hecho? Ahorita les voy a pegar en la pizarra de sesiones nuestra sesión de mañana jueves. Únicamente por esta ocasión se va a adelantar al día de mañana jueves, y creo que por una parte está mejor para que ustedes tengan tiempo de hacer sus actividades. Lo pueden hacer viernes ya con más claridad y todo. Les acabo de compartir un recurso en la sección de novedades, y cualquier duda, yo estoy ahí al pendiente de ustedes a través del mensajero de la plataforma y del correo electrónico. Y de todos modos, cualquier duda que les haya quedado el día de hoy, la resolvemos el día de mañana, porque mañana vamos a trabajar con la actividad integradora número 4, que es mucho más sencilla. ¿Hecho? Buenas noches y nos vemos mañana. Miguel Ángel, Mónica, Yolanda, María, otra vez Yolanda, Miguel Ángel, y a todos. Buenas noches.